Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos Bueno, días. sí, Hola, buenos días. Bueno, vamos a comenzar. Obviamente recordemos que hoy nada más tenemos una hora. ¿Alguien tuvo problema para ingresar a la plataforma, para empezar a realizar su actividad o algo? Recuerden que tenían que realizar, bueno, les puse las fechas, si mal no recuerdo, les di la fecha obviamente hasta el día lunes 14 de septiembre. Pero les digo para que puedan empezar a revisar su plataforma y obviamente no tengan ningún problema. Tienen que realizar, si mal no recuerdo, una infografía y tienen que realizar, creo que es un cuadro, no sé si es un cuadro o algo de definiciones que ustedes tenían que buscar. Bueno, entonces ahorita no vamos a platicar de la tarea porque tienen hasta el día lunes, entonces esa la estaríamos platicando hasta el día martes, que es su siguiente sesión. Nada más les pregunto rapidísimo para podernos, obviamente, ubicar en el tema en el que nos quedamos la sesión pasada. A ver, déjenme ver, a ver si ya les aparece el material, ¿verdad? sí, ya. Perfecto. A ver, les voy preguntando así como me aparecen aquí en la pantallita para que no haya problema. Alex, ¿me podrías decir nada más rápidamente lo que recuerdes que vimos la sesión pasada, por favor? Este, sí, profesora. Sí. No, estábamos comentando ya casi al final, bueno, algunos recursos renovables, los recursos naturales, los Ajá. recursos renovables que nos dijo que pues son las biomasas, el agua, la lo que nunca se acaba. Ok. Claudia, más o menos recordarás que estábamos viendo la sesión pasada, que fue su primera sesión. Sí, bueno, empezamos viendo con la definición de derecho, después pasamos a la definición de ecología y pues qué es lo que estudiaba, como la biodiversidad, comportamiento y cómo incluso influye otras materias. Vimos quién era el padre, bueno, en una diapositiva mencionó quién era el padre de la ecología moderna, quienes algunos ecologistas contribuyeron a esta. Y pues igual como dice mi compañero Alex, sobre los recursos naturales, eh, los renovables y no renovables. Ok, bien, Claudia, gracias. Sí, la realidad es que la primera sesión, bueno, era una sesión, para empezar, una sesión introductoria. Y para continuar, pues obviamente comenzamos a ver como cuestiones introductorias, no solamente a lo que era el derecho, sino a toda la parte de lo que era la ecología y lo que era el medio ambiente. Ahondamos un poquito en lo que era el derecho, hablamos acerca de la ecología desde su definición normal y su definición etimológica, así como obviamente algunos personajes históricos que habían contribuido al desarrollo precisamente de este tipo de ciencia, y de ahí pasamos a lo que comentaba su compañero Alex, que era acerca de todos los recursos naturales, inagotables y demás. Posteriormente nosotros nos quedamos, y fue ahí el tema acerca de las consideraciones filosóficas del medio ambiente. Básicamente se referían pues a toda la importancia o a raíz de que surge el estudio independiente de todo lo que tenía que ver con el medio ambiente y por ende pues obviamente el estudio de la propia ecología. Ahí fue donde nosotros nos quedamos la sesión pasada, si mal no recuerdo, ¿sí? Bueno, ahora lo que nosotros vamos a comenzar a ver es algo acerca de la naturaleza del derecho ambiental.
¿sí? En el caso de la naturaleza del derecho ambiental, nos cabe mencionar precisamente que nosotros ya tenemos que dar una definición, ya no al medio ambiente y ya no a la ecología, sino como tal a nuestra materia de estudio, que en este caso, pues obviamente va a ser derecho ambiental. Ahora, para hablar de eso, tendremos que hablar de dónde proviene toda esta cuestión. Tenemos diferentes puntos de vista que nosotros vamos a ir comentando conforme vayamos avanzando. Tenemos el primer punto, que es un punto de vista de carácter teórico, y pues obviamente ahí se ha discutido un poquito en todo lo que tiene que ver o en todo lo que le ha dado origen. A ver, denme un segundo. Ah, perfecto. Anet. Sí, Esmeralda, dile que no hay ningún problema en cuando pueda, obviamente incorporarse, pues que se incorpore. Ok, les decía que en primer término se ha originado propiamente una cuestión de debate o de discusión con respecto a lo que estudia el derecho ambiental. Porque como tal al derecho ambiental hay autores que lo ven como una ciencia informativa. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente es una disciplina que se toma como una disciplina meramente académica. ¿A qué me refiero con esto? Que como tal se toma como una rama que es autónoma del propio estudio de derecho, ¿sí? Ahora, la polémica o la discusión versa en cuanto al lugar que como tal ocupa la parte o la vertiente del derecho ambiental, porque muchos dicen que como tal se debe de abordar con conocimientos meramente naturalistas, biológicos, ecologistas, más que desde el punto de vista legal. Ahora, hay otros autores o hay diferentes autores que sí tienen la idea de que el derecho ambiental corresponde a una rama completamente desplegada del derecho y que es una rama del derecho público. Y otros, mientras tanto, dicen que no, que sí pertenece al derecho, pero que no es una rama propiamente del derecho público general, sino que corresponde a una rama del derecho económico. Ahora, acá tenemos posturas que podrían ser consideradas las que podríamos nosotros decir que son las más fuertes. La realidad es que no se menciona a una específica que pueda delimitar como tal el campo de estudio del derecho ambiental. ¿Por qué? Porque muchas veces también se ha mencionado que como tal el derecho ambiental no solamente se refiere a cuestiones publicistas y que como tal tiene que ver o a cuestiones públicas, sino que como tal tiene que ver con las relaciones privadas, ¿sí? Cuando hablamos de relaciones privadas, pues eso haría el traslado del derecho ambiental de ser público a ser privado. Ustedes ya saben que estudia el derecho público y que estudia el derecho privado. Pregunto para que obviamente podamos discernir y podamos comprender esta problemática legal. Marjorie, ¿recuerdas qué es el derecho público y qué es el derecho privado? El derecho público es el que regula las relaciones, pues, políticas del Estado, y el derecho privado es entre los ciudadanos. Ok, recuerden que la situación del derecho público, lo que se encarga de estudiar es toda la cuestión del Estado o las relaciones que se mantiene entre los particulares y el Estado, mientras que el derecho privado solo se encarga de regular las propias relaciones privadas o entre particulares. Entonces aquí tendríamos dos vertientes muy importantes, una que señala que el derecho ambiental forma parte de la cuestión del derecho público y otra que dice que no meramente se mencionan las relaciones entre individuales o particulares y entre la parte del Estado, sino que más bien regula todo lo que corresponde a las relaciones privadas. Eso, bueno, ya sería cuestión de análisis. Ahora, esa situación, pues la realidad es que nos manifiesta que son
cosas meramente del punto de vista teórico, como lo mencioné en un principio. ¿Por qué? Porque la realidad es que en la cuestión práctica, todo este tipo de debate o este tipo de discusiones, pues la realidad es que no tiene como alguna cuestión muy particular que pueda precisamente pegar para la forma de cómo se estudia o para la forma de cómo se aborda el derecho ambiental. Ahora, en esta situación, por eso nosotros no vamos a esgrimir la propia naturaleza en que si solamente es una relación con el Estado o una relación entre particulares, porque recordemos que la esencia del derecho ambiental es tener toda la normativa de cómo manejamos las propias relaciones entre todos nosotros con el medio ambiente. Entonces no se habla propiamente de una intervención solamente con el Estado o solamente con particulares. Ahora, para eso, y que va a ser una de las partes que a nosotros nos puede dar un poquito de crítica para poder decir si es de derecho público o es de derecho privado, pues tenemos que platicar de las características que posee propiamente el derecho ambiental. Estas características que posee el derecho ambiental son de carácter propio. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de características de una rama de derecho, que son características propias, quiere decir que son características que no comparte con ninguna de las otras ramas de derecho. Y eso lo que genera es que le da una autonomía y lo puede determinar, pues obviamente como tal, en este caso, pues derecho ambiental. En esta cuestión, el autor Ramón Martín Mateo señala unas características que son las más importantes, no quiere decir que sean las únicas. La primera característica es la característica de sustratum ecológico. Esta característica del derecho ambiental tiene que ver con la cuestión de los sistemas o con la cuestión sistémica. Básicamente, o en palabras más sencillas o más simples, se refiere propiamente a la regulación de las conductas, ¿sí? Pero esta regulación de conductas que da el derecho ambiental no se hace de manera aislada, sino que se hace de manera genérica o de manera general, porque se analiza o se observa todo el comportamiento de los elementos naturales y como tal todas las relaciones o toda la interacción que tienen a consecuencia de cómo actúa el hombre, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El sustrato ecológico lo que se va a encargar de regular es las conductas y la repercusión que tienen nuestras acciones en el medio ambiente. Esa sería una de las principales características. Y la otra característica es la característica de especialidad singular. En el caso de la característica de especialidad singular, tiene básicamente la cuestión de universalidad. Cuando hablamos de universalidad, nos referimos a que los problemas ambientales no solamente son nacionales o no solamente son regionales, y eso ya lo sabemos, sino que tienen básicamente un alcance de carácter internacional. Y eso lo que hace, pues es que tiene que buscar mecanismos de organización de carácter general. Ahora, estos dispositivos o estas herramientas que se tienen para tratar todas las problemáticas que trabaja o que atiende el derecho ambiental, pues obviamente son imperativos. ¿Qué quiere decir? Que se vuelven completamente obligatorios. Si lo vemos de esa manera, aunque tengamos legislación internacional que aplique para nuestro país, tenemos que entender que el ámbito espacial de aplicación tendrá que ser de acuerdo a las actuaciones administrativas de cada lugar, ¿sí? ¿Para qué? Pues obviamente por una cuestión práctica, porque por más que diferentes organizaciones internacionales determinen una norma de carácter internacional, pues ellos no van a poder venir a nuestro país a aplicarla. Por eso van a necesitar autoridades administrativas dentro de cada delimitación territorial para que puedan hacerlo. Ahora, en este orden de ideas, pues sí podríamos decir que el ámbito de aplicación puede ser dependiendo. Puede ser mayor o puede ser menor, dependiendo la cuestión de los subsistemas que se tengan. Esto lo vamos a comentar un poco más adelante. No en todos los lugares se cuenta con el mismo tipo de problemas, de problema o de problemática ambiental.
Por tanto, las soluciones pues tienen que ir determinadas a los subsistemas que se encuentran dentro del sistema general. Y obviamente, pues esta acción administrativa debe de ser eficaz para poder contravenir todas esas problemáticas, ¿sí? ¿Acá tienen alguna duda de las dos características, del sustratum y de la especialidad? No, profesora. ¿No? Ok. Bueno. En esta situación, bueno, tenemos también una cuestión importante. Otra de las características que podemos nosotros mencionar como característica del derecho ambiental es el énfasis que tiene, pero este énfasis es en una cuestión muy determinada y es que es sobre el énfasis preventivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque el derecho ambiental se refiera básicamente a una característica sancionadora, ¿qué quiere decir? Quien infrinja las normatividades contra el medio ambiente va a ser sancionado. ¿A través de qué? Pues de las normas de derecho ambiental. La realidad es que los objetivos que persigue el derecho ambiental no son tanto sancionadores, sino que tiene la finalidad primordial de ser preventivos. ¿Qué quiere decir? Que la realidad es que en el derecho ambiental, a comparación de otras ramas del derecho, no se manifiesta el derecho ambiental como una disciplina que considere que la sanción sea eficaz, sino todo lo contrario. Ellos consideran que la prevención es más eficaz que la propia sanción, ¿sí? Y eso, bueno, pues es completamente normal. Ahora, la represión también nos dice que la represión que se genera dentro de los individuos sí pueden tener una trascendencia moral. Sin embargo, pues obviamente la cuestión moral muchas veces pues no puede obtener graves daños, ¿sí? Lo hemos visto con el medio ambiente. Hay acciones generalizadas que se han llevado a cabo por parte de los individuos del lugar que ustedes quieran. Y sin embargo, con el hecho de tener una sanción moral, pues no sirve de mucho. Una, porque el daño está hecho. Y otra, porque la cuestión moral para los transgresores de la norma no les afecta en absolutamente nada. Por eso se necesita la cuestión imperativa y la cuestión sancionadora del derecho, siempre y cuando pues ya haya ocurrido la propia conducta, ¿sí? Bueno, ahora, en este orden de ideas, ¿tienen alguna duda de lo que es, de por qué el énfasis preventivo del derecho ambiental? ¿Seguros? ¿No? Bueno, la siguiente característica es que tiene un componente técnico regulado. ¿Por qué se habla que el derecho ecológico o el derecho ambiental tiene o posee un componente técnico regulado? Bueno, porque se supone que esta parte tiene que ver con la intervención o con la participación que tiene el Estado. ¿El Estado para qué? Pues obviamente para que pueda realizar estudios generalizados en toda su delimitación territorial y que a raíz de eso pueda determinar zonas especiales o situaciones especiales de cada lugar. Obviamente lo tiene que delimitar y lo tiene que determinar para poder tener las acciones gubernamentales correspondientes. Lo que yo les decía, no es la misma problemática ambientalista que puede tener Chiapas a la que puede tener Puebla, porque tenemos subsistemas completamente diferentes. Pues a raíz de eso, por eso tenemos que ver la intervención del Estado para que se encargue de hacer este análisis individualizado de cada uno de los lugares y con ello pues pueda tomar las decisiones de la mejor manera posible. Ahora, la normatividad propia que constituye al derecho ambiental sí tiene una cuestión de niveles de emisión o qué funciones puede tomar, pues cuántos niveles de emisión hay, cuáles son los niveles de emisión, las alturas que poseen las chimeneas, las características que tiene la industria automotriz, por mencionar alguna, las características de los motores, qué tanto son contaminantes del medio ambiente, etcétera. La normativa del derecho ambiental tiene que constituir en
cada sector de la sociedad estas medidas que prevengan o estas medidas que no afecten propiamente el medio ambiente. Ahora, esta cuestión lo que hace pues es poner límites, como todo. Sabemos que el derecho, esa es una de sus funciones primordiales, delimitar las acciones, delimitar las funciones de cada uno de los órganos. Es exactamente lo mismo en el derecho ambiental. Tiene que poner los límites, pero también tiene que ser una especie de modulador. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente debe de comprender los factores que obviamente intervienen y que se resisten a que se dé puramente un tratamiento en contra de las cuestiones ambientales, auxiliándose de varias cosas, ya lo comentamos. Primordialmente, ¿de qué se auxiliaría en este caso el derecho ambiental? Para la cuestión de las limitantes, pues obviamente tendría que utilizar metodologías científicas y metodologías matemáticas. Esta parte va destinada a las ciencias exactas, ya no va destinada a las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque la realidad es que los abogados no sabemos absolutamente nada, ni de mecánica, ni de contaminantes, ni de medidas, ni mucho menos. Entonces, obviamente, por eso necesitamos tener un componente técnico. ¿Qué quiere decir? Pues trabajar con otras disciplinas para que nos ayuden a marcar todas las limitantes y todos los umbrales que pueden y que no pueden ser rebasados con respecto a la afectación al medio ambiente. ¿Sí? Bueno. Ahora, tenemos también intereses diversos, porque aparte de esas características podemos encontrar otras características que también influyen o que también componen parte de lo que es el derecho ambiental. Una de ellas es algo que se llama vocación redistributiva. La vocación redistributiva tiene que ver con esta cuestión de los costos. Es como un equilibrio o una cuestión interna de costos, que lo que va a hacer es que, o qué va a hacer para la propia ciudadanía o para la colectividad, ver cómo se hace la transmisión de todos los residuos, de todos los subproductos, de toda la cuestión contaminante, porque hay contaminantes que son inevitables, que no podemos obviamente quitarlos como tal. Un ejemplo de ellos pues es la basura. Por más que no queramos generar basura, pues todos los días generamos basura de algún modo, que son estos residuos o que son estos subproductos que nosotros ya no utilizamos, pues todo eso al final de cuentas contamina. Al no poderlo quitar, la realidad es que lo que tenemos que hacer es una cuestión de redistribución para ver los costos y de qué lugares y de qué manera se pueden vertir estos restos. Ahora, en este caso, ¿cuál es la implantación del derecho ambiental? Bueno, pues la realidad es que el derecho ambiental solo podrá tener la cuestión de resultados si en algún momento sí puede canalizar los recursos para poder equilibrar o para poder compensar todo este daño. Y para eso lo que necesita pues es financiamiento. Financiamiento para lugares, para empresas, para establecimientos, para instalaciones que puedan evitar la contaminación. Si lo vemos desde un punto objetivo y desde un objeto un poquito frío, pues digamos que sí afectamos, pero por otro lado tratamos de no hacerlo para poder compensar el daño que estamos generando, por lo menos el daño que no es inevitable. Ahora, también tenemos otro componente, otra característica del derecho ambiental y que es muy importante porque este va más a toda la cuestión de la ciudadanía. Y es la característica de la primacía de los intereses colectivos. ¿Cómo se define esta primacía de los intereses colectivos? Yo les había comentado la primera sesión que el derecho ambiental, indistintamente de designarlo como una rama de derecho público, de derecho privado, lo que sí podíamos decir claramente y sin duda alguna es que el derecho ambiental es un derecho de carácter social, ¿sí? ¿Qué quiere decir de carácter social? Pues que obviamente se determina la cuestión de la ayuda
a grupos o a cuestión vulnerable, como lo es el medio ambiente. Ahora, en esta cuestión, pues tendríamos que entender que indistintamente de que se sigan las normas de derecho privado o de derecho público, lo primero que va a existir es la cuestión de la supremacía de los intereses de terceros. ¿Qué quiere decir? Pues que no se le afecte absolutamente a nadie y que si se llega a hacer, exista la debida indemnización. ¿Qué es la indemnización? Pues recuerden que es este tipo de compensaciones o de reparaciones en caso de que se incumpla alguna cuestión, ya sea de carácter contractual o de carácter extracontractual. Ahí no hay absolutamente ningún problema. A ver, ¿acá tenemos duda de alguno de estos dos? ¿Tiene alguna duda acá? Claudia, Esmeralda, Marjorie, Wendy, Olivia, Jessica, ¿tienen alguna duda? Parte no. ¿No? Ok, No, profe. ¿no? Conste. Espérame tantito. Bueno, si no tenemos como tal ya dudas acerca de las características del derecho ambiental, pues ya podemos comprender un poquito más, no tanto de la propia cuestión, pero sí nos ayuda mucho a entender un poquito de la naturaleza jurídica y a tener más amplio campo para poderlo designar como un derecho público o como un derecho privado, ya que como podemos ver a raíz de las características, poseen precisamente particularidades o peculiares de cualquiera de las dos ramas. Entonces no tenemos ninguna problemática. Ahora, si no tenemos entonces duda de las mismas, ya pasaríamos a la definición básica de derecho ambiental. Tenemos una definición de la autora Silvia Jaquenot y que nos define como tal lo que es el derecho ambiental. Espérame tantito. Jessica, ¿me podrías hacer favor de leerme la definición que está de tu lado izquierdo? Disciplina jurídica que investiga, estudia y analiza las diferentes relaciones entre los bienes naturales y la actividad antrópica, orientando la regulación jurídica de las conductas y actividades humanas, respeto al uso, explotación y aprovechamiento de recursos naturales, conservación de la naturaleza y protección del medio ambiente. Ok, para empezar ya vimos que el derecho ambiental constituye o forma parte como una disciplina jurídica. ¿Por qué disciplina jurídica? Pues porque obviamente tiene que ver con el derecho. Y nos dice que va a regular todas las relaciones de los bienes naturales y es la actividad antrópica. Sí, ahí hubo error de dedo. Es actividad antrópica. Las actividades antrópicas tienen que ver con toda la intervención que tiene el ser humano sobre la Tierra, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Les pongo ejemplos. Una actividad antrópica puede ser la pesca, la agricultura, la deforestación, la emisión de gases. Todo eso son actividades antrópicas, ¿sale? Por si les llego a preguntar en algún momento qué es una actividad antrópica, bueno, pues ya saben. En este caso dice que el derecho ambiental de lo que se va a encargar es de regular esas relaciones entre los bienes naturales y estas actividades. ¿Para qué? Pues obviamente para que exista una regulación jurídica de todas estas conductas humanas. Estas conductas humanas que se utilizan no solamente para usar la naturaleza, ya lo platicamos anteriormente, se usa para explotarla, para obtener aprovechamiento de recursos, también, ¿por qué no? Pues para la conservación de la naturaleza y en últimos tiempos, pues para la protección del medio ambiente. Todo esto es lo que va a estudiar el derecho ambiental. ¿Por qué podemos decir la deforestación? Porque la deforestación es una actividad humana, pero es una actividad humana que
se realiza en contra, en este caso, de los árboles, y los árboles pertenecen a la naturaleza. Por tanto, necesitamos una regulación acerca de ese uso de la naturaleza o de esa explotación de la naturaleza. Y recordemos, en la actualidad tenemos una tipicidad penal en cuanto a la comisión de ese tipo de acciones, porque ya es considerado como un delito. ¿Sí? Bueno. Ahora, en esta situación no es la única, de hecho vamos a ver varias y al final, al finalizar, nosotros vamos a poder definir o vamos a poder decidir con qué tipo de definición o de concepto nos podríamos quedar para función de la materia y para función de sus exámenes. La siguiente... Olivia, ¿me podrías leer la siguiente definición, los 3 recuadros? Olivia, ¿no? Wendy. Por su parte, Jesús Quintana Valtierra, al referirse a la definición del derecho ambiental, señala que en su primer intento, quizá la forma más sencilla de definir al derecho ambiental, sea refiriéndolo al conjunto de reglas que se encargan de la tutela jurídica de aquellas condiciones que hacen posible la vida en todas sus formas. Además, continúa dicho autor, si el derecho ambiental tiene que ver con la continuidad de la vida sobre la tierra, no es del todo aventurado pensar que el acervo de normas jurídicas que están dirigidas a la salvaguardia de la biosfera es lo que se denomina derecho ambiental. Perfecto, gracias. En el caso del autor Jesús Quintana, si se dan cuenta, a ver, déjenme ver porque me están mandando chat. Ah, ok. Sí, Olivia. Ok, en el caso de Jesús Quintana, él da la situación, de hecho nos habla de un primer intento y posteriormente nos habla de un complemento a la primera definición que técnicamente ya tenía estructurada. Y él lo habla como este conjunto de reglas. Lo primero, este conjunto de reglas que nos definiría la primera parte, que es derecho. ¿De qué se encarga? Pues se encarga de regular todas las condiciones que hacen posible la vida. En todas sus formas. ¿Qué quiere decir? Que solamente hace la relación de los seres vivos o las relaciones que existen entre las formas de seres vivos, nada más. O sea, su información es completamente muy apegada a la parte de la cuestión ecológica, que era lo que habíamos visto en un principio. Posteriormente nos dice que pues obviamente si se habla del cuidado, de la salvaguarda de lo que es la biosfera, pues también complementa aparte de lo que se considera como derecho ambiental. Entonces, ¿también es válida? Sí, contiene la mayoría de elementos, claro, sobre todo la relación de los seres humanos con la naturaleza. Ok, la siguiente, Alex, por favor. Dice, Quintana Valtierra aborda el concepto de derecho ambiental desde diversos ángulos, sin por ello perder la vista que dicha disciplina jurídica no debe segregarse. Esto es, si la función del derecho ambiental es la tutela, las condiciones que hacen posible la vida en todas sus formas. Tales condiciones no deben ser consideradas de forma estática, sino como se presentan en la realidad, es decir, de manera dinámica. Claro. Continuando con la definición que da Quintana Valtierra, sigue en este mismo orden de ideas, solo agregando una característica particular que nos habla que esta disciplina, que es el derecho ambiental, no debe segregarse. ¿Qué quiere decir segregarse? Que cuando nos habla de que el derecho ambiental regula todas las condiciones para hacer posible la vida en todas sus formas, pues no debe de considerarla como una cuestión estática. ¿Qué quiere decir? Algo que nunca va a cambiar, sino todo lo contrario, que se debe de tomar como una disciplina que se estudie de manera dinámica. Y eso es completamente normal. De hecho, no solamente en el derecho ambiental, en el derecho por sí solo, más de una vez lo hemos comentado, nosotros no trabajamos con números, no trabajamos con fórmulas, no trabajamos con medidas.
que esas son completamente estáticas y esas se van a quedar así porque así son y no va a haber otra manera. Un triángulo siempre va a ser un triángulo, pi siempre va a valer exactamente lo mismo, etcétera, ¿no? El perímetro va a ser siempre la misma fórmula para sacarlo. Esa es la ventaja de la cuestión de las ciencias exactas. En el caso de las ciencias sociales, no. En el caso de las ciencias sociales, nosotros trabajamos con individuos y los individuos son cambiantes y por tanto sus necesidades y sus problemáticas se van modificando todo el tiempo. Pues exactamente no podría ser la excepción el derecho ambiental, que las relaciones que nosotros tenemos con todas las formas de vida, con toda la naturaleza, con todo el ecosistema, pues tenga que modificarse desde el punto de vista de que no existen los mismos recursos que existían hace 20 años, pues eso nos da una idea completamente clara de que todo va modificándose y por tanto el derecho ambiental no se puede abordar o no se puede estudiar desde un punto de vista estático, sino que se tiene que estudiar desde un punto de vista dinámico. Y bueno, Quintana Valtierra ya hace esta aportación para poder configurar o para poder complementar la primera definición que nos había dado con esta característica. Bueno, la siguiente, ¿quién me falta? Wendy. Wendy leíste ahorita, ¿verdad? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Marjorie, por favor. Jordano Fraga, en la doctrina norteamericana, autor que concibe esta rama jurídica como el derecho del gobierno planetario. El primero concibe el derecho ambiental como el ordenamiento que garantiza y disciplina el goce colectivo y de los bienes ambientales, velando por su integridad natural. Hasta ahí, porque ya el siguiente es otro. Ok, gracias. En el caso de Jordano Fraga, obviamente ya estamos hablando de una concepción pues más norteamericana, y él nos dice, también lo maneja como una rama jurídica, pero él simple y sencillamente engloba la primera parte, que es una rama jurídica, pero lo considera como el derecho del gobierno planetario, que quiere decir que también parte de la funcionalidad del gobierno va a ser o de las funciones que tiene u obligaciones que tiene es precisamente la protección de toda la cuestión planetaria, en todos los sentidos. También nos habla de la cuestión del derecho ambiental como una cuestión que tiene que garantizar el goce que tenemos todos los individuos en cuestión de los bienes ambientales y que tenemos que velar por la propia integridad natural. Si nos damos cuenta y si analizamos un poquito o le metemos un poquito más de razonamiento, en el caso de Jordano Fraga ya es una definición más proteccionista. En las otras definiciones sí podíamos apreciar la cuestión de la regulación de relaciones. Acá podemos apreciar que ya es una cuestión más proteccionista, no para la colectividad, sino para el medio ambiente. Por eso nos maneja la cuestión de, de disciplinar el goce de los bienes, pero velando por la integridad natural. O sea que sí los podemos aprovechar, sí los podemos usar, sí los podemos gozar, pero pues obviamente con la debida diligencia. La otra definición es la definición del autor Branes, y en el caso de Branes marca el derecho ambiental como una cuestión de una normatividad o de un derecho que va a incidir en conductas de carácter tanto individual como social para prevenir y para remediar todas aquellas problemáticas que van a perturbar el equilibrio del ambiente. Branes, al igual que Jordano Fraga, también tiene esta definición de carácter proteccionista, porque nos habla de una cuestión de carácter tanto individual como colectivo, pero que se va a utilizar no solamente como un mecanismo preventivo, sino también como un mecanismo de remedio para todo lo que ya haya dañado propiamente el medio ambiente y que con esto pues pueda regresar al equilibrio que en algún momento manejó o que en algún momento se manejó. Bueno,
La siguiente, la de Gutiérrez Nájera. En el caso de Gutiérrez Nájera, nos marca la cuestión del derecho ambiental como un conjunto de leyes que regulan la protección, la conservación, la preservación y la utilización de los recursos naturales y del equilibrio ecológico del hábitat. Si nosotros nos ponemos a analizar, Gutiérrez Nájera comparte mucho la situación con Giordano Fraga y con Branes. ¿Por qué? Porque pues, ya nos habla de un derecho como una cuestión regulatoria para proteger y preservar todo el equilibrio natural. Entonces no hay como que gran diferencia. Ya acá, bueno, ya podríamos, si estuviéramos en una cuestión presencial, si estuviéramos en una cuestión así, no habría ningún problema con la que ustedes eligieran, porque pues obviamente les calificaría y cualquiera estaría completamente bien. Pero como su examen va a ser por plataforma y muy probablemente venga esta pregunta, pues no podemos poner la que queramos, porque pues si no va a ser una problemática. Entonces, salvo su cuestión o salvo su opinión, nos quedaríamos con la primera definición, que sería la de Silvia Jaquenot. Nos quedaríamos con esa, para poder definir lo que es el derecho ambiental. Bueno, ya vamos a comenzar a hablar de nuestro siguiente tema. Muy probablemente, no, yo creo que todavía avanzamos a un concepto más. El siguiente tema se denomina sujetos del derecho ambiental. Pregunto, Jessica, para ti, ¿a qué crees que se refieran los sujetos del derecho ambiental? ¿Podría ser lo que interviene? Claro. Recuerden que ustedes, bueno, ya van en cuarto, sí, ¿verdad? Cuarto. Ya vieron que en todos los procedimientos y que en todas las ramas del derecho siempre hablamos de los sujetos procesales. Y precisamente los sujetos procesales son aquellos que intervienen durante el procedimiento o durante el juicio. En este caso no nos vamos a referir exclusivamente a los sujetos procesales porque no sabemos si va a haber litis. Los sujetos del derecho ambiental son considerados como aquellas personas, como mencionó su compañera, como aquellos individuos que intervienen dentro de las relaciones de derecho ambiental. ¿Sí? Bueno. En esta parte, los sujetos del derecho ambiental, pues obviamente tendríamos que hablar no solamente del carácter individual, o sea, no solamente de nosotros como individuos, sino que también hablamos de la cuestión colectiva, que en este caso serían las entidades. Todos aquellos individuos o todas aquellas entidades que tienen algún tipo, ya sea de derecho, de obligación, de función, de atribución, etcétera, que derive de un conjunto normativo ambiental, pues obviamente se consideran como sujetos del derecho ambiental. Obviamente, todos aquellos involucrados forman parte de este. Y obviamente, pues son los que vamos a encontrar nosotros en las diferentes normatividades para que se puedan proteger o para que se puedan respetar sus derechos. Acá tenemos otra conceptualización de lo que son los sujetos de derecho ambiental. Cuando nosotros hablamos de los sujetos de derecho ambiental, también tenemos que tener en cuenta una parte muy importante. Y la parte importante es saber en dónde se va a aplicar la normatividad de carácter ambiental en relación con estos individuos o con estas entidades, ¿sí? Ahora, ya de ahí podremos nosotros discernir o podremos distinguir qué personas, qué individuos, qué entidades están obligados de cierta manera en materia ambiental, ¿sí? Bueno, aquí encuentran como tal los sujetos intervinientes. Tenemos unos públicos y tenemos unos privados. En el caso de los sujetos públicos de derecho ambiental, podemos encontrar los órdenes de gobierno. Estamos hablando, y aquí quiero que pongan atención, en los sujetos públicos de derecho ambiental estamos hablando de México, ¿sí? Única y exclusivamente, no nos vamos a meter al estudio de un derecho comparado con algún otro sistema jurídico contemporáneo. Únicamente lo vamos a versar en México.
En el caso de los públicos de derecho ambiental público encontramos los 3 niveles de gobierno. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente la federación. Cuando nosotros hablamos de la federación como sujeto de derecho ambiental, nos referimos al Estado mexicano. También encontramos las entidades federativas, todas. Encontramos los municipios. A partir de ahí, encontramos otro tipo de entidades públicas. ¿Cómo lo son los primeros? Son los organismos descentralizados. Pregunto, ¿qué son los organismos descentralizados? ¿Qué son los organismos descentralizados? Creo ¿No? que son los que no dependen de un gobierno o Ok, tienen ciertas competencias o facultades claro, de sí, ellos mismos. claro. Sí, tienen diferentes tipos de funcionalidades, tienen diferentes tipos de características. En el caso de los descentralizados tenemos muchos. Son los que técnicamente se consideran de cierta manera autónomos, como bien menciona su compañero. Acá tendríamos que entrar en un análisis muy interesante, pero no es parte de nuestra materia. La realidad es que eso lo tendrían que ver en derecho administrativo. Ahí van a entender organismos descentralizados y desconcentrados. Por mencionarles algunos, Comisión Federal Electoral, Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social también se considera un descentralizado. Pemex es uno de los más grandes descentralizados, entre algunos otros, ¿sí? Bueno, pues esos también se consideran como sujetos públicos de derecho. En este caso de derecho ambiental los vamos a comentar más adelante, porque no todos los organismos descentralizados son completamente sujetos públicos de derecho ambiental. Obviamente tendrán que tener alguna relación de carácter ambiental para que puedan traspolarse a ser sujetos públicos de derecho ambiental. Ahora, otro de ellos es como tal los organismos desconcentrados. ¿Cuáles son los desconcentrados? Lo opuesto. Los desconcentrados son lo opuesto a los descentralizados. En el caso de los desconcentrados, estos sí se encuentran, ¿cómo les puedo decir? Supeditados o sí dependen como tal de cierto tipo de dependencias, ¿sí? Estos sí dependen. Por mencionarles uno así por excelencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Es uno de los más grandes desconcentrados. El SAT, por ejemplo, porque recordemos que el SAT depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Sí, por mencionarles algunos. Son entidades subordinadas, efectivamente, Olivia. Los desconcentrados son subordinados y los descentralizados no. Esos son de cierta autonomía técnica y obviamente por eso se consideran así. Los organismos internacionales públicos, pues claro, recordemos que no solamente nos referimos, aunque estemos dentro de la normativa mexicana, recordemos que por principio constitucional también tenemos como fuente del derecho a los tratados internacionales. Entonces, si México firma y el Senado ratifica algún tratado con algún organismo internacional, pues en automático ya se convierte en un sujeto público. Y si tiene que ver con la cuestión ambiental, pues ya sería un sujeto público de derecho ambiental. En este caso, los organismos internacionales públicos, como su nombre lo dice, son todos aquellos organismos del sector público que tengan algún tipo de intervención o algún tipo de injerencia dentro de la propia materia ambiental. Un poquito más adelante vamos a hablar acerca de movimientos ecologistas y vamos a ver más o menos algunos organismos internacionales de carácter público. Bueno. Ay. Ok, vamos a ver los privados y ya ahí nos quedamos. Tenemos también por su parte los sujetos privados de derecho ambiental.
Estos van a ser aquellos que realicen actividades que estén reguladas por el derecho ambiental. Aquí podemos encontrar de dos tipos dentro de los privados, tanto personas físicas como personas morales. Las físicas, pues claramente somos nosotros. Y las morales, pues obviamente recuerden que son estas colectividades. Ahí podemos encontrar organismos que no se consideren gubernamentales, como son todas las asociaciones civiles, por ponerles un ejemplo. Encontramos las organizaciones sociales, que son varias personas físicas que se unen con un fin de apoyar a la propia, al propio medio ambiente. Las universidades que tengan injerencia por ciertas cuestiones ecológicas, pues también se consideran como sujetos privados de derecho ambiental. Los centros de investigación, que muchas veces dependen de las universidades, pero que ya tienen una cuestión de especialización o de especialidad académica, ¿sí? Y los organismos y fundaciones internacionales, que es más o menos parecidos a los no gubernamentales, salvo que en este caso pues, son de carácter internacional y obviamente no tienen absolutamente ningún nexo con la cuestión gubernamental, sino que son cuestiones meramente de particulares. Les pregunto, hasta aquí tienen alguna duda de los sujetos? De los sujetos como tal del derecho ambiental. ¿No? Sí, no, más o menos. No, profesora. Ok, bueno, pues entonces yo nada más les pido que estén pendientes obviamente de su plataforma y que realicen obviamente su actividad para que pues el día que tenemos la clase, que sería el siguiente martes, pues obviamente puedan, de hecho creo que les dejé en un recuerdo qué actividad, que obviamente le pongan atención porque es parte de la participación que deben de tener en sesión y si ustedes no participan en sesión, pues van a tener doble problemática con el porcentaje de la plataforma y con el porcentaje de participación en la sesión síncrona. Entonces, para que lo tengan. Otra de las cosas importantes, cuando ustedes envíen su tarea y tengamos la sesión, traten de tenerla aperturada, porque es más sencillo. Yo sé que se nos olvidan las cosas. Es más sencillo que ustedes tengan aperturada su tarea y cuando yo les pregunte, pues hasta le pueden dar ahí medio un recordatorio y pueden refrescar su memoria. A que luego les pregunto y sí me enviaron la tarea, pero pues no tienen ni idea de qué fue lo que hicieron. Entonces les complica un poquito más. Entonces sí les pido que lo tengan a la mano, pues obviamente sus tareas para que puedan participar en la sesión, ¿sí? Bueno, pues si no tienen ninguna duda y ninguna pregunta, pues ya los dejo salir para la cuestión de su siguiente clase. Nada más déjenme ver quién me falta de la lista, porque creo que... Espérenme tantito. ¿Quién se incorporó después? Espérenme tantito. Anet ya no pudo entrar, ¿verdad? No, profa, tuvo problemas por allá donde vive, no fue nada más en su casa que se le fue el internet. Híjole. Sí, porque ya no la vi. Creo que sí fue la última que me faltó. Espérenme tantito. De una vez les dejo pasada la lista para que no haya ningún problema. A ver. Derecho ambiental. Aquí está. A ver, Sedazo Mirón, Isabel. Presente. Gracias. Cortés Luna Alondra. Alondra no se ha podido conectar, pero después le va a mandar un mensaje a usted. Ok, ajá, sí, eso iba a comentar. ¿Y Alondra qué? Bueno, Hernández Varela, Net. Ok, que tuvo problemas. Lozano Castro. Presente. Nava Monroy. Ortega Ávila. Presente, presente. Sí, Ortega Ávila. Presente. Wendy Tlacomulco de Jesús, me comentó que no tenía audio. Tlalpa Rojas Claudia. Y Zaguantitla Ávila, Marjorie. Presente. Sí, perfecto. Bueno, entonces ya nos estaríamos escuchando el siguiente martes. Cuídense mucho y que tengan bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, cuídense mucho.